Muy buenas a todos, coders, bienvenidos a un nuevo video de Old Code. El día de hoy vamos a estar haciendo una API REST, bastante pequeña, en la cual vamos a entender pues, básicamente cómo es crearla en este proceso, y para ello vamos a usar Node.js. Entonces es necesario que tengamos esta herramienta para que nosotros podamos correr JavaScript en el lado del servidor. Les recomiendo que si no la tienen, descarguen la LTS, que es como la versión más estable actualmente, y también vamos a necesitar un cliente HTTP. En este caso yo recomiendo dos porque son los que yo uso, que es Postman. Aquí pues básicamente pueden descargarlo de cualquiera de sus plataformas, o también puedes descargar Thunder Client. Creo que sí, este es Thunder Client. Básicamente este lo pueden descargar aquí en extensiones, buscan aquí Thunder Client y le dan el botón de instalar y listo. Básicamente eso es lo que tendrían. Para más facilidad les recomiendo este, que ya directamente está en Visual. Entonces pues sin más vamos a empezar. Para iniciar nuestro proyecto, obviamente tenemos que situarnos en la carpeta donde queremos crear nuestro proyecto, pero tenemos que escribir el comando npm init -y en este caso, para hacerlo un poco más fácil. Entonces lo que hace esto es básicamente crearnos este package.json, que es como el inicializador que vamos a tener en nuestro, bueno, un archivo que nos va a permitir inicializar básicamente nuestro proyecto como tal, en JavaScript, entonces, o en Node como tal. Entonces, aquí es importante que básicamente creemos un archivo nuevo que se llame index.js, que es el archivo como de entrada que vamos a tener en nuestra aplicación. Y en este archivo vamos a básicamente a correr ese archivo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Vamos a colocar un console log y vamos a colocar, por ejemplo, un hola. Para nosotros poder correr este archivo tenemos que colocar node index.js, ¿cierto? Y vemos que aquí vamos a tener el hola. Sin embargo, siempre se recomienda usar estos scripts debido a que básicamente son algo que nos permite como automatizar y no necesariamente saber el path del cual es el archivo el que vamos a correr. Entonces vamos a colocar aquí start y vamos a colocar exactamente el comando que tenemos aquí. ¿Listo? Este comando de aquí lo vamos a colocar acá. Y entonces, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros creamos npm run start, se va a correr este comando por nosotros. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Y miramos que aquí tenemos un hola. ¿Listo? Perfecto, aquí está el hola. Entonces digamos que ya tenemos esto sin necesidad de nada más. Ok, entonces para crear un servidor HTTP hay varias formas, hay varias maneras de hacerlo. Entonces en este momento aquí hay que decir, por ejemplo, qué herramienta vamos a utilizar. Hay varias herramientas, por ejemplo, Deno, Happy, FastAPI y Express. Normalmente Express es como la más utilizada debido a que es muy versátil y te permite como crear esas APIs de una manera muy fácil y entendible. Entonces esa es la que vamos a estar usando el día de hoy. Para poder usar este paquete que se llama Express tenemos que poder instalarlo. Entonces vamos a escribir npm install express y vamos a colocar una bandera que se llame -safe. De esta manera nos vamos a asegurar que se instale en las dependencias de nuestro proyecto. Vamos a ver, vamos a instalarlo un momento y vamos a ver qué va a pasar. Miremos que ahorita se crearon un montón de cosas. Básicamente aquí tenemos un Node Modules, que básicamente son todos los módulos que tiene Node para poder funcionar. Y además también por aquí tenemos que ver el paquete de Express, que esta es la librería que vamos a estar utilizando. ¿Ok? También vamos a ver que aquí en el package.json se instaló una nueva sección llamada dependencias, en la cual tenemos Express en la versión tal. ¿Listo? Entonces estas dependencias son las que va a necesitar nuestro proyecto para poder funcionar. Entonces este package.json es un archivo muy importante, ¿ok? Entonces, listo. Vamos a empezar. ¿Cómo podemos utilizar Express? Vamos a colocar una constante que se llame Express y vamos a importar el módulo y asignarlo a esta constante. ¿Cómo hacemos eso? Require Express. De esta manera, básicamente estamos diciéndole que esta constante va a llevar lo que exporta el módulo de Express. ¿Listo? Entonces, ¿cómo corremos nuestro servidor? Nosotros vamos a crear una constante nueva que se llame server y vamos a correr Express. Este Express que se exporta por defecto básicamente es una función. Esa función básicamente nos va a permitir crear como un servidor, pero en este momento nuestro servidor básicamente tiene como un cascarón vacío, no tiene nada que hacer en este punto y lo único que vamos a hacer hasta aquí es ponerlo a escuchar peticiones. ¿Listo? Para ponerlo a escuchar peticiones tenemos que escribir server.listen y acá pasar el puerto en el cual queremos que escuche nuestro servidor. En este caso yo voy a colocar el puerto 3000 y segundo parámetro tenemos básicamente un callback. Este callback nos va a permitir como saber si digamos ese servidor se ha levantado, porque esto de aquí se corre después de que nuestro servidor se levante, ¿ok? Entonces vamos a ver, vamos a correr por ejemplo un server is listening. ¿Listo? De esta manera ya tenemos un servidor corriendo. Entonces vamos a ver.
Vamos a escribir npm run start. Vamos a ver nuestro cliente HTTP. Vamos a hacer una new request y aquí nos va a aparecer una pestaña. Y aquí vamos a colocar básicamente nuestro host. En este caso nuestro host, como estamos trabajando en un entorno de desarrollo local, vamos a escribir que es localhost en el puerto 3000, ¿cierto? Este es básicamente nuestro servidor. Vamos a ver que cuando yo mande esta petición, me va a llegar esta respuesta de aquí. Me dice, no encontré nada. 404 significa not found. ¿Cómo puedes saber que 404 significa not found? Tú vienes aquí a status HTTP, colocas esto nomás, te vienes a Mozilla y acá vas a tener todos los códigos que básicamente existen en HTTP. Miremos que 404 alude a que 404 not found significa que como un recurso solicitado no pudo ser encontrado. ¿Listo? Entonces, esto es muy importante en nuestras APIs porque nos permite básicamente enviarle al cliente exactamente el error o la situación en la que nos encontramos realmente. Entonces, bastante importante saber si estos HTTP codes, aquí igualmente se los voy a dejar abajo en la descripción para que los tengan en cuenta. Y bueno, vemos que nos entrega esto. ¿Por qué nos entrega esto? Porque claro, ya tenemos nuestra API, pero no tenemos ningún recurso al cual podamos solicitar. Recordemos que las API REST básicamente se basan en tener unas rutas o unos recursos mediante unas URIs, los cuales nos van a proveer la información que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso de tener esas URIs? Tenemos que traer algo que se llama router. Ese router viene de express.router. ¿Listo? Es en mayúscula, como ven aquí. Y es una función, ¿listo? Esta función nos entrega un enrutador. Sin embargo, ese enrutador tenemos que ponerlo aquí, ponerlo dentro de nuestro servidor, de tal manera que nuestro servidor sepa qué enrutar, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí, por ejemplo, server.use router, ¿vale? De esta manera, básicamente le decimos a nuestro servidor que va a tener que usar este router como punto de entrada para poder enrutar diferentes, pues obviamente rutas con diferentes recursos, ¿vale? ¿Qué significa esto? Vamos a verlo en forma práctica. Vamos a escribir router.get. Vemos que aquí tenemos un get. Y aquí lo que vamos a hacer es colocar el path que nosotros queremos. En este caso yo voy a hacer una API de usuarios. Entonces voy a colocarle users. Y esto recibe una función. ¿Vale? Esta función básicamente recibe en los parámetros una request y una response. Básicamente la request es como la solicitud, lo que nos va a llegar de parte del cliente, y la response es lo que nosotros le vamos a retornar al cliente, ¿vale? Eso es básicamente lo que es esto. Entonces aquí vamos a retornar, por ejemplo, un res.send. Recordemos que la respuesta es lo que vamos a retornar al cliente y le vamos a mandar, por ejemplo, un hola, ¿listo? Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Mire que yo en este momento no he recargado mi servidor, entonces no me debería funcionar acá en Thunder Client si yo coloco /users. No lo encuentra. Eso es lo que normalmente debería pasar. Pero si yo bajo el servidor y lo vuelvo a subir, vamos a ver que ya va a tomar los nuevos cambios que tiene mi servidor y vamos a ver qué pasa. Hola, me salió un status 200, significa que está totalmente ok, que todo salió correctamente, ok. Entonces, miremos que ya tenemos nuestra primera ruta aquí, que básicamente estamos usando a través del /user, el path users. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que estamos obteniendo un recurso de usuarios, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a mí no me gusta, por ejemplo, que cada vez que yo hago un cambio tengo que bajar el servidor y volverlo a subir. Entonces para eso existen herramientas de desarrollo que nos van a ayudar a que este proceso sea un poco más amigable en cuestión del desarrollo. Entonces para eso vamos a instalar una dependencia que se llama Nodemon y vamos a colocar esta banderita de aquí. Esta banderita de aquí significa que vamos a guardar esta dependencia, pero no como una dependencia de nuestro proyecto, sino como una dependencia de desarrollo del mismo. Ya vamos a ver en qué se va a traducir esto. Esperemos que se instale. Listo. Y una vez instalado, vamos a venir aquí al package.json y vamos a ver que tenemos ahora dos diferentes secciones. Una de dependencias y una de dev dependencies. Entonces miremos que estas de aquí son las que necesita nuestro proyecto para poder funcionar. En cambio, estas de aquí son las que necesitan, básicamente, necesitamos nosotros como para poder desarrollarlo más cómodamente. ¿Ok? Entonces, listo. ¿Cómo podemos usar Nodemon? Para nosotros poder usar Nodemon tenemos que venir aquí a nuestro package.json y en los scripts colocar un nuevo comando que se llama dev. Ustedes a estos comandos le pueden poner lo que ustedes quieran, le pueden poner development, cualquier nombre. Yo siempre le suelo colocar dev y acá lo que vamos a correr va a ser Nodemon index.js. ¿Listo? La diferencia entre Node y Nodemon es que Nodemon va a recargar el servidor cada vez que nosotros hagamos un cambio. En cambio Node no. Entonces para nosotros correr este comandito siempre tenemos que colocar npm run
y después el comando que nosotros queremos usar o el nombre que le hayamos colocado. En este caso yo le coloqué dev, entonces le voy a colocar npm run dev. Miremos que ahora ya tenemos nuestro servidor levantado porque dice server, le puse serve. Bueno, aquí podemos ver directamente el cambio que hicimos. Si yo le coloco la R, el servidor se va a recargar automáticamente sin no tener que bajarlo. Digamos que se recarga automáticamente y me tomó los cambios. Y digamos que eso es lo que básicamente nos permite, básicamente facilitarnos todo ese proceso. Bueno, entonces ahora sí vamos a seguir con nuestra aplicación. Y entonces para ello vamos a, primero que nada, hacer como algo que nosotros podamos devolver, un recurso. Entonces vamos a colocar aquí users. Y esto va a ser un arreglo vacío porque básicamente users es una colección de usuarios, ¿vale? Entonces listo. Cuando nosotros obtengamos users, lo que vamos a obtener es mandarle un users. Entonces, ¿ustedes recuerdan ese HTTP code que yo le mencioné? Para nosotros mandar que una petición fue, digamos, totalmente ok, tenemos que mandar un 200. ¿Cómo podemos establecer nosotros manualmente ese código? Tenemos que colocar res.status y aquí dentro le colocamos el número que nosotros queremos usar. En este caso 200 significa ok. Y después le mandamos el punto JSON, ¿vale? ¿Por qué el punto JSON? Porque básicamente el punto JSON nos va a mandar, digamos, todos los parámetros necesarios para que nosotros podamos mandar un JSON básicamente exitoso como respuesta, ¿vale? Entonces, este punto JSON, lo que vamos a hacer es mandarle, no el JSON, sino un users, ¿vale? Ese users básicamente es un arreglo que dentro va a tener diferentes objetos de usuario. En este caso está vacío por el momento, pero entonces vamos a ver que si yo hago una petición a users, me va a volver ese arreglo vacío. Perfecto, tal como lo pensamos. Entonces ahora vamos a añadir un usuario como de prueba, por decirlo así. Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, ID1, por ejemplo, un nombre que sea, por ejemplo, Carlos, y por ejemplo una edad que sea, por ejemplo, 22, ¿cierto? Algo así. Ya tenemos un primer usuario. Entonces si nosotros venimos a Thunder Client y hacemos la petición, vamos a ver que ahora tenemos un usuario, ¿cierto? Entonces básicamente recordemos que tenemos varias rutas que nosotros queremos hacer una API. La primera es un get users, que esa nos va a traer todos los usuarios. Ya la tenemos implementada, ¿vale? Pero ustedes se preguntarán qué son estas dos cosas. Ya les dijimos que la respuesta es el que nos va a permitir devolverle exitosamente, digamos, esa respuesta a la solicitud que nos hace el cliente, ¿listo? Y la request es básicamente todo lo que nos envía el cliente para que nosotros podamos interpretarlo acá en este nivel de la API y poder con eso hacer algo. Por ejemplo, cuando nosotros vayamos a crear un usuario, vamos a ver que en esta request va a venir una cantidad de datos, la cual nosotros vamos a usar para insertar en este arreglito que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, listo. Ya tenemos por el momento esto. Ya ahorita vamos a ver en más detalle estas dos partes, pero listo, ya tenemos el router.get que nos devuelve el users, que nos devuelve básicamente todos los usuarios. Ahora vamos a hacer una ruta diferente, que va a ser una que nos va a permitir obtener un usuario unitariamente. Entonces esto se hace de esta manera, ¿listo? Esto nos permite obtener un usuario mediante un parámetro dinámico, ¿listo? Ya vamos a ver qué significa esto. Vamos a escribir entonces router.get y vamos a hacer /users, pero vamos a colocarle un /2.id, ¿vale? Vamos a colocar request response y vamos a, por ejemplo, a retornar res.status porque queremos retornar un status 200.json por el momento y vamos a enviar un objeto vacío por el momento, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer ahora? Este 2.id básicamente se transforma como en una especie de variable, ¿vale? Este nombre ustedes pueden colocarle lo que ustedes quieran, pueden colocarle aquí Carlos, pueden colocarle aquí user ID. Yo normalmente le coloco ID porque ya sé que me estoy refiriendo a usuarios por el que vine anteriormente, ¿vale? Entonces vamos a ver de dónde nosotros podemos sacar este ID, ¿vale? Vamos a hacer algo y es, vamos a imprimir lo que nos viene del request, que es este objeto que tenemos aquí, .params, ¿listo? Vamos a ver qué nos viene aquí. Entonces vamos a ir a nuestro new request, aquí a Thunder Client, y vamos a mandarle un número cualquiera, por ejemplo este. Vamos a ver que ahora yo tengo este console log de rec.params me imprimió básicamente lo que tengo aquí. ID igual a 23123. Miremos que es el número que yo le pasé aquí. O sea que si yo le paso un 2, un 22, me va a retornar un 22 aquí. Perfecto. Eso es básicamente lo que quiere decir eso. Si tú quieres más, tú le puedes colocar, por ejemplo, otro que sea ID2, por ejemplo. Entonces, si tú vienes acá y haces el 2233, vas a ver que tienes ID22 y ID233.
¿Qué quiere decir eso? Pongamos esto acá a un lado. Yo les explico. Básicamente el ID termina siendo el 22 y el ID 2 termina siendo el 23. Miremos que esta URL de aquí es muy parecida a esta que tenemos acá. Users, ID termina siendo 22 y ID 2 termina siendo 23. Entonces digamos que de esta manera nosotros vamos a poder parametrizar nuestros parámetros, lo que le estemos enviando a nuestro servidor para poder, digamos, parametrizar así la respuesta que nosotros queremos obtener y asimismo personalizarla. Entonces este ID es totalmente, como vieron aquí, personalizable y parametrizable. Entonces listo. De esta manera es la que nosotros podemos leerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar aquí una constante que se llama params y vamos a obtenerlos con rec.params, ¿vale? Después vamos a obtener ese ID que nos llegó de los params. Miremos que le colocamos aquí ID. Entonces yo vamos a decir que ID va a ser igual a request a params.id. ¿Listo? Perfecto. Entonces de esta manera este ID básicamente va a ser el número que yo le pase por este punto de acá. Pero notemos algo, miremos que este número siempre me llega en formato de string. Esto siempre va a pasar con los params siempre nos van a llegar en formato de string. Pero como vemos, nuestros IDs son numéricos. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que hacer es como transformarlos a alguno de los dos, de tal manera que siempre tengamos el mismo tipo de datos para poder hacer comparaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Una es, por ejemplo, poner esto en string para, digamos, hacerlo directamente. O otra es transformar ese ID a número. Eso lo podemos hacer de varias formas. Si nosotros le ponemos aquí un más, él automáticamente va a detectar que esto es un número, ¿listo? Pero si por ejemplo lo queremos hacer de otra manera, podemos colocar number y de esta manera básicamente ya estaríamos transformando todo lo que venga en params.id de tipo number. ¿Listo? Vamos a hacer algo. Vamos a imprimir por ejemplo ese ID y vamos a thunderclient. Vamos a mandar ese 22, ¿cierto? Me dice que es un número 22, pero ¿qué pasa si yo le mando una S? Me dice que es un NA. NA también se considera un número, pero eso significa básicamente not a number, ¿vale? Entonces nosotros no queremos pues eso. Sin embargo, estos ya son como cuestiones de validación que tú tienes que hacer para que tu API sea segura, que tenga todo, que básicamente los datos que te envíen sean los que necesitas. Pero por cuestiones de facilidad en este momento no lo vamos a estar haciendo. ¿Listo? Vamos a seguir siempre suponiendo que le vamos a mandar un número, ¿vale? Y acá lo vamos a transformar de esta manera. Listo. Ahora, ¿cómo podemos encontrar un recurso? Miremos que nosotros aquí tenemos un arreglo que tiene varios recursos porque es un arreglo, ¿cierto? Es un arreglo que tiene varios usuarios. Entonces, ¿cómo podemos hacer para obtener uno en específico con base en este ID, por ejemplo? Entonces, para eso tenemos que usar la función find o el método find que tienen los arreglos como tal. Vamos a venir aquí, vamos a ir users.find, vamos a colocar find user, ¿vale? Y entonces ya sabemos cómo funciona el find. Básicamente recibe un callback aquí y dentro va a recibir como tal un usuario. ¿Por qué? Porque si nuestros usuarios, esto es un arreglo de usuarios, cada iteración va a ser entonces un usuario. Está claro eso, ¿cierto? Entonces, como vamos a tener un usuario, vamos a hacer, por el momento vamos a imprimirlo para que ustedes entiendan a qué me refiero yo. Vamos a tener aquí un usuario. Entonces vamos a ver, vamos a mandar la petición. Y vamos a ver que él está básicamente mandándome un usuario. Si yo agrego otro, igualito a este, por ejemplo con el ID número 2, vamos a ver que él va a imprimirme esto dos veces, ¿vale? Miremos, ID 1, ID 2. ¿Por qué? Él básicamente hace como un ciclo for recorriendo cada uno de estos elementos, ¿cierto? Hasta que encuentre el que haga match. ¿Listo? Entonces miremos. Si yo vengo aquí y le digo que yo quiero que este usuario, quiero retornar user.id igual al ID que yo recibí por parámetros. Recordemos que el find recibe una función que retorna un booleano. Ese booleano, si es true, significa que en ese índice vamos a obtener, va a ser el usuario que vamos a obtener. De lo contrario, va a retornarnos un define. Ya le explico un poco mejor esto. Entonces miremos. Yo tengo un usuario 1 y un usuario 2, ¿cierto? Como yo le estoy mandando un número 22, él lo que va a hacer es recorrer el primero, recorrer el segundo y no lo va a encontrar. Entonces me va a retornar que este find user es un undefined. Vamos a imprimirlo aquí. Find user. Listo. Este find user vamos a ver que es undefined porque yo le estoy mandando un número que no tenemos nosotros. Vamos a ver qué pasa. Vemos que tenemos un undefined.
Pero ¿qué pasa si yo le mando el 1 o el 2? Si yo le mando el 1, vamos a ver que, claro, me retornó el primero, pero él no recorrió los dos, solo recorrió hasta que encontró un match. Si yo le mando, por ejemplo, el 2, vamos a ver que él va a recorrer el primero. Vamos a ver que él no va a retornar el segundo, ¿cierto? Entonces vamos a ver, porque yo no he guardado aquí esto, entonces vamos a ver ahora sí que todo está funcionando correctamente. Perfecto. Listo, él me retorna el segundo, ¿por qué? Porque hizo un match con el segundo, ¿listo? Entonces, aquí lo importante es básicamente que nosotros entendamos que este find nos va a permitir básicamente hacer una regla de tal manera que nosotros podamos obtener un usuario mediante un parámetro o varios parámetros. Pueden ser los que ustedes quieran aquí. Aquí hay básicamente una infinidad de opciones que ustedes pueden hacer, porque pues básicamente usted lo único que tiene que hacer es retornar un booleano. Si es true, retornamos el índice. Y retornamos obviamente el usuario que está en ese índice. De lo contrario, pues retornamos un undefined. Entonces, nosotros ya sabemos cuáles son los dos tipos de respuestas que vamos a obtener de este find user. O sea, este find user puede ser un usuario o undefined, ¿cierto? Entonces, recordemos lo que nosotros obteníamos cuando nosotros veníamos aquí y colocábamos una ruta que no existía. Por ejemplo, esta de aquí. Retornamos un 404. Ese 404 nos indica que un recurso no pudo ser encontrado. Y claro, si nosotros le mandamos aquí un ID y no se puede encontrar el recurso, también tenemos que mandarle a nuestro usuario un 404 para informarle que ese recurso no lo tenemos. Entonces vamos a hacer aquí if find user es igual a undefined. Vamos a retornar res.status 404.json y le vamos a retornar, por ejemplo, el undefined. Está bien, el find user puede ser, porque aquí en este punto el find user sería undefined. Y acá también le retornaríamos lo mismo, find user. Pero acá le retornaríamos un status 200, ¿listo? Entonces miremos que aquí ya tenemos esa parte controlada. Vamos a hacer la prueba en este momento. Vamos a colocar users y vamos a colocar, por ejemplo, el 22. En este punto me tendría que retornar un 404, ¿cierto? Perfecto, 404. Ahora, si yo le mando, por ejemplo, el 1 o el 2, me debería retornar un 200 con la información del usuario 1. Si yo le mando el 2, me debería retornar la información del usuario 2. Miramos que ya tenemos básicamente esta parte del obtener un recurso individualmente hecho mediante un parámetro dinámico. De esta manera la que lo podemos hacer, no más simple. Entonces aquí ya tenemos básicamente usuarios. Vamos a dejar básicamente nuestra API hasta un punto que podamos crear un usuario. Entonces nos falta un solo endpoint, que es el post. Recordemos que estamos siempre utilizando el get para obtener y el post vamos a utilizarlo para crear recursos. Entonces básicamente este post va a ser de la siguiente manera: users, y este nos va a permitir crear un nuevo usuario. ¿Listo? Entonces básicamente hace lo mismo que esto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo mismo: router.post y ahí vamos a ponerle un path /users. ¿Listo? Vamos a venir aquí, colocamos el solicitud y vamos a colocar la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos crear un usuario? Aquí viene algo importante, que este parámetro de request. Vemos que cuando nosotros le mandamos ese ID, nosotros recibimos algo en los params, pero cuando hacemos un post, nosotros vamos a recibir algo en algo llamado body. ¿Listo? Vamos a ver qué significa eso. Vamos a ir aquí const body y vamos a colocar rec.body. ¿Listo? Y vamos a imprimir esto. console.log body. Perfecto. Y vamos a retornar res.status. Por ejemplo, en este caso vamos a mandar 200. Ya le explicaré luego qué podemos hacer. .json y le vamos a mandar un objeto vacío. ¿Listo? Perfecto. Entonces miremos algo muy interesante aquí. Vamos a venir aquí a esta request y vamos a colocar esto de método post. Vamos a colocar users y vamos a mandar la solicitud. Vamos a ver que aquí me mandó esto y aquí me dice que esto es un define. Vamos a venir acá y vamos a mandarle un JSON. Por ejemplo, a mandarle un JSON aquí que sea, por ejemplo, h1 igual h1. Vamos a mandarlo y vamos a ver que seguimos teniendo esto así. ¿Pero por qué pasa esto? Esto pasa porque, digamos, nosotros tenemos que informarle a nuestro usuario que nosotros vamos a estar serializando esta clase de cosas en nuestro servidor. Entonces, para hacer eso tenemos que colocar algo que se llama un middleware, que nos va a permitir parsear toda esa información que nos venga en el body en formato JSON. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a ir server.use y vamos a mandar aquí express.json. Es una función. De esta manera le estamos diciendo que vamos a poder utilizar JSON en nuestro servidor en el body. ¿Listo? Entonces
Miremos que esto tiene que estar antes de los routers. ¿Por qué? Porque esto se corre como un paso por paso. ¿Listo? Entonces, antes de correr las rutas, que son todas las que tenemos aquí, vamos a necesitar que el servidor sepa que nosotros vamos a usar esto. Porque si nosotros lo colocamos aquí, posiblemente no nos va a funcionar. Miremos esto. Nos dice esto. Pero si yo lo coloco arriba, en este caso no nos funcionó por alguna razón extraña. Y bueno, básicamente, sí, aquí estamos viendo, básicamente, es que pensé que lo estaba retornando. Estamos viendo aquí básicamente que estamos retornando como tal el body de nuestra petición, que es el H1 que nosotros mandamos acá en el body. Entonces si yo coloco aquí por ejemplo un H2, vamos a ver que él también me lo va a recibir acá en este punto. ¿Qué tiene de bueno el body? Que el body, a diferencia de los params, siempre es de tipo JSON. Es decir, que va a tener números, va a tener booleanos. O sea que yo le mando aquí por ejemplo un number igual a 22 y por ejemplo un booleano, poner bool igual a true. Esto tiene que estar en comillas, pues siempre tiene que estar en comillas los JSONs. Entonces vamos a ver que me lo va a retornar exactamente como es. Miremos que este es string, este es numérico y este es booleano. Yo también puedo mandar por ejemplo aquí un arreglo y él automáticamente ya va a saber, digamos, va a transformarlo debido a que nosotros usamos este middleware de aquí que se llama express.json. Entonces es importante básicamente que tengamos esto en cuenta cuando estemos haciendo nuestras APIs, ¿vale? Tener que cuando vamos a usar un body que nos va a mandar un JSON, tenemos que colocar este middleware que se llama express.json para poder parsearlo correctamente, ¿ok? Listo, perfecto. Ahora ya que tenemos eso, podemos ver que nosotros ya en nuestro post tenemos un body, algo que nosotros podemos utilizar para crear nuestro usuario. Nosotros, ¿qué necesitamos en nuestro body? Nosotros necesitamos que nuestro body tenga lo siguiente, por ejemplo, nuestro body tenga, por ejemplo, tiene un nombre y una edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recibir un nombre y una edad, ¿vale? Y vamos a imprimirlas por aquí. Console.log name y edad, ¿cierto? Vamos a venir aquí y vamos a mandar esta petición. Si nosotros no le mandamos nada, miramos qué va a pasar. Me va a mandar que tiene un define, porque nosotros no le estamos pasando eso aquí. Pero si nosotros le pasamos, por ejemplo, el age igual a 40 años, por ejemplo, y un name que sea, por ejemplo, Fernando, vamos a ver que ahora vamos a tener Fernando y le puse el nombre que no es, creo. Le puse edad, vale, es age. Es age, qué pena. Listo, entonces vamos aquí, vamos a mandarlo y vamos a ver que tenemos Fernando y 40. Entonces ya tenemos básicamente esos datos para poder utilizarlos en nuestra API de tal manera que podamos crear un usuario. Recordemos que el post siempre está relacionado con crear algo, ¿cierto? Un recurso. Entonces, ¿cómo podemos crear este nuevo recurso? Miremos que yo le estoy colocando un ID. Este ID, por ejemplo, la posición 1 tiene el 1, la posición 2 tiene el 2. Sigámoslo haciendo así. Entonces, si yo quiero añadir un nuevo usuario, ¿cómo podría hacerlo? Podría hacerlo de la siguiente manera. Users.push y tenemos que crear un nuevo usuario. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a colocar aquí un new user. Ese new user va a tener las propiedades ID, va a tener la propiedad age, va a tener la propiedad name, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos agregarlas? Name, ya la tenemos acá. Name va a ser igual a name. Age va a ser igual a age. Pero recordemos que cuando nosotros tenemos el mismo nombre de la variable, va a ser el mismo nombre de la clave, podemos quitarlo. Y de esta manera, él ya automáticamente toma el valor y el nombre de quien esté aquí, ¿vale? Pero el ID si no lo tenemos, el ID lo tenemos que generar de alguna manera. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Vamos a hacerlo, por ejemplo, que users.length y le ponemos un +1. De esta manera, siempre que agreguemos un nuevo usuario, vamos a ver que va a tener un 1, después un 2, después va a ser un 3, después va a ser un 4. ¿Por qué? Porque en este punto el length me estará devolviendo 2. O sea que cuando yo haga esta petición, el usuario va a tener 2 más 1, o sea 3. Este usuario va a ser guardado con el número 3. Vamos a probarlo. Vamos a colocar aquí new user y vamos a retornar el nuevo usuario que acabamos de crear. ¿Listo? Pero miremos que este status hay uno interesante para poder hacer esto. Si buscamos aquí el 201, vemos que es created. Entonces vamos a usar un 201 para poder decirle a nuestro usuario que creamos un recurso exitosamente, ¿vale? Perfecto. Entonces miremos que ya tenemos esta manera de agregar un usuario. Vamos a probarla. Entonces nosotros dijimos que en este post tenemos que mandar la edad y el nombre, ¿cierto? Para poder crear el usuario. Vamos a mandarlo y vamos a ver que nos lo retornó con el ID número 3, ¿cierto? Aquí hay algo importante. Si yo hago un get de users, vamos a ver que ahora yo voy a tener 3 diferentes. El 1, el 2 y el que acabamos de agregar. Si yo hago un post nuevo,
y a este le coloco, por ejemplo, que tenga 22 años y se llama Carolina. Vamos a ver, vamos a mandarlo, nos va a decir que es el ID 4 y cuando hagamos, por ejemplo, el get, vamos a ver que tenemos el ID 4, ¿cierto? Que es Carolina. Si yo coloco aquí el 4, vamos a ver que obtenemos a Carolina. Entonces digamos que aquí ya tenemos esa API. Pero ¿qué pasa? Cuando yo recargue este servidor, vamos a ver que todo se va a perder. Yo no voy a seguir conservando a Carolina y a Fernando. ¿Por qué? Porque cuando yo recargue mi servidor, esto va a tener un valor inicial que se va a volver a restaurar. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Si yo mando esto, vamos a ver que yo tengo a Carlos, bueno, a Carlos y a Carlos 1 y 2, básicamente. Y bueno, digamos que hasta aquí podemos dejar esta clase. ¿Qué hemos hecho básicamente? Hemos creado 3 diferentes endpoints que nos permiten acceder a los recursos. El primero es usuarios, que nos permite obtener todos los que tengamos en este arreglito de recursos, de usuarios, perdón. Este segundo que nos permite obtener un recurso mediante el ID del usuario, ¿vale? Que es con esta lógica que tenemos acá. Si no lo encontramos, retornamos un 404 y le retornamos el undefined. Y si sí lo tenemos, le retornamos un código 200 diciéndole que sí lo encontramos y todo fue exitosamente. Y también creamos un post, que básicamente es la acción que necesitamos para crear un usuario. Aquí pues tenemos básicamente que estamos leyendo el body, y del body nos tenemos que recibir el nombre y la edad para poder crear nuestro usuario. Y creamos un nuevo usuario con el ID dinámico con respecto a la longitud del usuario, del arreglo usuarios. Y finalmente lo agregamos a nuestro arreglo, que es el que tenemos aquí. Lo agregamos al final de este arreglo. Y al final básicamente lo retornamos. Eso es básicamente lo que hemos hecho. Espero que hayamos entendido este concepto. Es importante que lo hagan ustedes mismos y lo interioricen. Qué significa cada cosita que hemos hecho aquí para que puedan entender correctamente esto. Espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos en un próximo video implementando nuevos diferentes endpoints para hacer diferentes acciones a los recursos. Adiós.